bien. Antes de seguir avanzando, por ejemplo, quiero que me comenten, por ejemplo, qué les pareció la película que les compartí para análisis. ¿Alguien que me comente qué les pareció la película? Estuvo buena, profe. Ok, muy bien. De hecho, es posible que con esta película no la pierdan de vista porque es muy posible que la estemos utilizando para hacer diversos tipos de análisis, porque hay demasiados elementos en la película que vamos a ir viendo en relación, eh, eh, en relación con lo que son todos estos aspectos que se dieron durante el proceso, porque hay aspectos que en la película hay demasiados aspectos simbólicos, ¿no? Que algunos observaron, ¿sí? Por ejemplo, para ti, Yadai, ¿qué es lo que a ti más te llamó la atención de la película del ejercicio del videoanálisis? El comportamiento del tío Charlie y cómo ese comportamiento se dio desde que él era un niño por los celos. Ujú. Y que también eso influyó mucho en la conducta de su sobrina India. Ok, muy bien, muy bien. Aceret, a ti qué te llamó la atención. Pues es que estuvo buena, pero, o sea, yo sí vi varios aspectos con relación al tema y pues más me atrapó el hecho de que su mamá pues tuviera los otros intereses con respecto al tío que el interés hacia su hija. Ujú. Sí, ok. Creo que más que nada podemos, de hecho, sí hay bastantes elementos porque los tres personajes principales tenían, tenían demasiados elementos y todos tenían algo, ¿sí? Por eso es que les puse esta película para que podamos analizar. Porque la verdad, por ejemplo, por ejemplo, India, la mamá y el tío Charlie, los tres tenían diferentes tipos de condiciones o aspectos que los caracterizaban. Eso es algo que tenemos que estar tomando en cuenta porque cuando se van, muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos a nivel clínico y vemos a personas, por ejemplo, y dices tú, bueno, ¿por qué la persona es así? Esta película nos abre como una ventana a ver, por ejemplo, que detrás de cada persona o de cada paciente hay un contexto y a veces decimos que, por ejemplo, si algo trae a alguien un conflicto, es muy posible que alguien más o otros miembros más de la familia puedan estar conllevando este tipo de condiciones. Y a veces es cuando nosotros tenemos que estar tomando en cuenta como lo estábamos viendo en la clase pasada. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo lo que eran los aspectos patológicos. Por ejemplo, Misael, eh, en base a lo que estuvimos viendo en la clase pasada, para ti, tú que identificaste, ¿qué aspecto patológico tú observaste? ¿Qué te pareció que fue patológico? Misael, ¿sí me escuchas? Ok, bueno, bien. A ver, ¿hay alguien más que no esté?
Bueno, a ver, a ver quién más tenemos en clase que a lo mejor. Yosari, Yosari, ¿pudiste ver la película? Sí, Bien. ¿A ti qué aspecto patológico te llamó la atención? ¿O de quién más te llamó la en la atención? manera de que Ajá. el de Charlie y Lidia, en la Ujú, manera de cómo se sienten, cómo sienten el deseo cuando empiezan a matar a la gente. ujú, Porque Charlie cuando empezó a matar, a ahorcar a la mamá, ujú. se sentía feliz, como que le gustaba hacer eso. Y la Lidia, cuando mataron al muchacho, entre los dos, la manera en la que lo iba recordando, ella se tocaba, pero lo hacía de una manera satisfactoria. Ujú. Ok, pero todo esto tiene un contexto, ¿ok? Bien. Eh, Lidia tiene una característica, por ejemplo, y sobre todo India, ella, por ejemplo, recuerden, ahí lo podemos ver, por ejemplo, claramente que ella tenía un complejo no elaborado. ¿Cuál es el complejo que no tenía elaborado India? O tenía un complejo, ¿qué complejo o qué condición era patológico en ella? ¿Sí se acuerdan de la teoría de Freud, verdad? Sí. Bueno, recordemos que de acuerdo a la teoría de Freud, y si nosotros lo pudimos ver en la película, nosotros podemos identificar en ese aspecto espero que lo hayan podido identificar, que en la mayoría de las veces en lo que fue de la película, vimos, sobre todo India es el que más llamó la atención, sobre todo porque ella tenía elaborado su complejo de Electra. Por eso había esta situación de esa fascinación, por ejemplo, porque uno de los primeros comentarios que le hace, no sé si se acuerdan, que le dijo India, que le dijo, es que te pareces mucho a mi padre. ¿No les pareció extraño ese comentario? ¿O que ese diálogo es el que parte mucho de cómo era la situación de India con respecto pues a la relación con su tío, ¿sí? Porque de alguna otra forma aquí elaboramos, por ejemplo, el aspecto de la teoría de Freud con respecto a cómo la veían a ella y cómo, por ejemplo, el hecho de las escenas, ¿sí? Había muchas escenas para analizar y espero que podamos nosotros seguirlas analizando. A mí lo que me va a llamar la atención el día de hoy es que nosotros hoy podamos nosotros analizar pues el tema de los estilos de crianza, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla para que podamos ver ese tema y veamos si lo podemos relacionar con la película. Muy bien, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Es la compañera que nos estaba ayudando a exponer. ¿Puede hablarnos acerca de su tema para que podamos ver su exposición y ya después hacemos el análisis con respecto a la película?
Sí, no, es que esto ya lo había expuesto. Esto ya de democrático, todo esto. Sí, ya esto ya. Ok, De bueno. hecho, surgió la duda que se podía unir ambas, o sea, se podían unir dos. Se había comentado que sí. Sí, es cierto. Bueno, ahora veamos este tema. ¿Es la comunicación inadecuada, irracional y colérica? Háblanos de este tema. Ok, la comunicación inadecuada, irracional y colérica. Algunas veces los padres desaniman a los niños a hacer preguntas y no son capaces de estimular el intercambio de información necesaria para ayudarlos a desarrollar algunas competencias esenciales. Una comunicación inadecuada puede adoptar diversas formas. Algunos padres están demasiado ocupados o preocupados con sus propios asuntos como para escuchar a sus hijos o para intentar comprender los conflictos y presiones a los que se enfrentan Ares. Perdón. Aquí pues cuando los niños suelen hacer muchas preguntas, sobre todo hay etapas en las que los niños tienden a hacer muchas preguntas. Hay papás quienes simplemente, ay no sé, pregúntale a tu abuela o a tu papá, y el papá, ay no sé, pregúntale a tu mamá, o simplemente contestan con respuestas erróneas, a veces simplemente no contestan. Ignoran esas dudas que llegan a tener los niños, y no les proporcionan esa información y apagan esa curiosidad que ellos llegan a tener. Por ejemplo, llegué a ver un caso con una primita. Oye, mamá, ¿qué es traslación? Y le dice, ay, no sé, es cuando cambias de lugar. Ok, le está contestando, pero le está contestando de una manera desinteresada, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que ella estaba haciendo cualquier cosa que a ella sí le interesaba, o sea, era de interés para ella. Sea productivo o no, no está, se me fue la palabra, alimentando la curiosidad de su hija. Uh-huh. Ok, sí, muy bien. Creo que el problema de la comunicación inadecuada es cuando nosotros, como dice nuestra compañera Celet, es cómo transmitimos la información. Porque no es lo que digo, sino cómo lo digo lo que cambia. Pero también puede ser el aspecto de qué pasa a nivel de pensamiento y cómo yo veo al hijo. A veces les voy a comentar un aspecto interesante. A veces el problema del aspecto patológico que a veces se dan en algunas familias, ciertos aspectos patológicos en las familias están relacionados, es con la idea de la construcción del hijo o la construcción del menor o del adolescente o de cómo deben de ser los hijos. Ahí es en donde a veces se da el aspecto de la comunicación irracional. Lo interesante de esto es que en esta comunicación inadecuada, irracional o colérica, es lo que puede estar alterando pues lo que se está tratando de transmitir, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a tener a personas que tengan este tipo de condiciones, que tengan condiciones en las cuales, por ejemplo, nos traen al niño. Y muchas veces, por ejemplo, el problema cuando estamos trabajando con los hijos o cuando estamos trabajando con un menor o estamos trabajando con alguien de la familia, tenemos que determinar que, por ejemplo, que a veces las personas
pueden estar teniendo una idea equivocada de la persona a la cual está transmitiendo la información. Por ejemplo, yo conozco padres que presionan demasiado a sus hijos para que maduren más allá de su nivel de desarrollo, ¿sí? Y es por eso que a veces se tornan mucho, por ejemplo, padres que los tratan de mayor edad, o por el otro contrario, padres que en su comunicación los siguen tratando como si fueran aún pequeños, aun cuando ya hayan crecido. Y el aspecto colérico es más que nada cuando la mayoría de las veces todo lo que yo comunico lo comunico con agresividad. Ese es el aspecto cuando normalmente que enmascara muchas cosas. A veces la agresividad puede ser una agresividad pasiva o una agresividad explícita al momento de decir algo. No es lo mismo decirle al menor que está haciendo las cosas mal a gritarlo, ¿sí? Uno puede expresar el mismo tipo de información sin establecer un nivel de animosidad en contra de la otra persona. Eso es lo interesante que tenemos que determinar. Y a veces hay una especie de conflicto, porque vamos a encontrar padres que cuando a veces explotan y su comunicación explotan con los hijos, a veces empiezan a establecer ciertos patrones repetitivos que ellos vivieron en su propia infancia y lo vienen reproduciendo ahora con sus propios hijos. Por ejemplo, se dice que un alto porcentaje de personas que en su niñez fueron violentados de forma verbal o de forma psicológica, tienen un alto índice de reproducirlo con sus hijos de forma inconsciente en sus propios hijos. ¿Alguno de ustedes conocerá muchos casos de eso? Que, por ejemplo, que en la historia de dicha padre o madre, a lo mejor están simplemente reproduciendo de forma inconsciente lo que ellos vivieron en su propia niñez. Y si eso es lo que se hace, por ejemplo, lo que son los ciclos viciosos de violencia, de agresión y de problemas de comunicación. Y al mismo tiempo puede ser que yo he conocido familias en las cuales tienen generación tras generación problemas de comunicación inadecuada, irracional e incluso colérica. Bien. Siguiente. Ahora háblanos del siguiente tema, Azaret. Ok, tenemos lo que es el desacuerdo, matrimonio y divorcio. Lo que es la discordia matrimonial, dice que cualquiera que sea la razón sobre la que se basa la discordia matrimonial, cuando esta es muy duradera, tiende a resultar frustrante, dolorosa y generalmente con efectos nocivos tanto sobre los adultos como sobre los niños. Pues sabemos que el proceso, la discordia matrimonial, cuando hay un matrimonio con muchos pleitos, muchos desacuerdos, tiende a afectar a los padres, y tanto como adultos como niños. ¿Por qué? Porque en adultos tiende a tener ese estrés de la discusión, el problema que estaban pasando la pareja. Y en los niños, pues, es duro ver el hecho de que tus papás estén peleando, probablemente se estén pegando. Tiende el niño a pensarlo tanto al grado de que va a afectar en su relación probablemente en la escuela. Para hacer amigos probablemente esté muy apagado al grado de que, oye, ¿qué te pasa? ¿O quieres jugar? No quiero. Y también tenemos lo que es las familias divorciadas. En muchos casos una familia se queda incompleta debido a la muerte, el divorcio, la separación
o cualquier otra circunstancia. Bueno, ya sabemos que aquí tanto como mamá, tanto como papá juegan un papel importante para el niño. Entonces, al momento de hacer falta uno, y más por causas de divorcio, pues es difícil, ¿no? Muerte, pues bueno, lo asimilas, pasas el duelo, el luto y pues asimilas, ¿no? Papá ya no está, ya no va a regresar. Pero yo podría decir que es igual complicado el hecho de que papá está, pero no está conmigo. O mamá, papá está conmigo y mamá no está conmigo. ¿Por qué? Porque ya como ya sabemos, ambos juegan un papel importante para nosotros en la vida. Cada quien, pues papá es quien nos va a corregir y mamá es quien nos va a orientar. Entonces, al haber falta de ambos, vamos a tener una parte que la otra, ¿no? Y efectos del divorcio: tiene efectos estresantes para los adultos y efectos traumáticos para los niños. Es lo que acabo de mencionar. Que se ahorró. Que es difícil, ¿no? El hecho de que obviamente al haber un divorcio es porque hubo algo de igual anteriormente, algo anteriormente, hubieron secuelas, hubo un motivo, ¿no? Y el motivo pudo haber sido algo difícil o traumático para el niño, al igual que el proceso porque sabemos que es un proceso muy largo, ¿no? En el cual puede haber conflictos que también pueden ser difíciles para el niño. Ujú. ¿Saben cuándo se presenta? El problema de la discordia matrimonial es común, que siempre se puede dar. Por eso, pero la mayoría, eso es lo que nos está presentando, son lo que son los niveles. Normalmente, por lo general, siempre cuando se da una discordia matrimonial hay un sufrimiento sistémico. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos, por ejemplo, que el conflicto solamente lo sufren los adultos, pero recuerden que en una familia es como un sistema, como una constelación. Lo que le pasa a alguno tiende a afectar su desempeño y sus relaciones con los demás miembros del mismo sistema pues, o de la misma constelación. Y de alguna otra forma, el problema de la discordia es que de alguna otra forma, todos de alguna otra forma hay un aspecto de incomodidad y un aspecto que está generando, puede generar algunos tipos de sufrimiento, ¿sí? Cuando pasa eso a una familia divorciada, el aspecto de lo que sucede es un proceso de duelo, ¿sí? Recuerden que los duelos no simplemente se da cuando una persona muere, sino cuando las relaciones se terminan, ya sea de forma abrupta o se va degenerando estas relaciones y sobre todo en las familias. Cuando hay una desintegración familiar, obviamente hay una ruptura y cualquier ruptura causa un tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento, porque hay un cambio en los cuales uno u otro va a tener de alguna otra forma alguien, aunque no lo queramos aceptar, muchas veces en toda familia divorciada siempre va a haber un aspecto de sufrimiento o un aspecto de dejo en el cual ya las personas en la familia ya no van a ser igual. Y el efecto del divorcio es como dice nuestra compañera, vemos muchos de las secuelas. La mayoría de los efectos de los divorcios generalmente lo vemos cuando las personas están en procesos, por ejemplo, en los procesos de los juzgados familiares, en donde a veces, por ejemplo, es en donde se ve ahora sí que el reencuentro de los daños de lo que ha causado dicho divorcio o esa destrucción o desintegración familiar. Los efectos estresantes para los adultos, sobre todo cuando tienen que dividirse bienes,
cambian dinámicas relacionales, dinámicas económicas, socioculturales, los efectos traumáticos para los niños por el estatus o el rol que muchas veces pierden las figuras. Muchas veces dicen, no, pues no pasa nada cuando ya están divorciados. Claro, cualquier cambio genera un conflicto y ese conflicto, algunos niños van a tener ciertos niveles de resiliencia, recuperación, pero yo he conocido familias en las cuales los hijos no tienen esa capacidad de resiliencia o de recuperación y pueden haber pasado ya años de separados y ese daño y el efecto del daño de que su familia haya sido desintegrada en la concepción ideal del hijo, puede incluso estar afectando su propio desarrollo de la persona, ya incluso de su edad adulta, y puede afectar sus propias relaciones interpersonales. ¿Sí? Eso es lo complicado que sucede cuando hay estos procesos de desacuerdo de matrimonio y divorcio. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda? No sé si entre, pero relacionándolo con la película, Sí. Podría decirse que entra la pérdida de su papá de India, el cambio que ella pudo tener, el hecho de esa pérdida. Claro. Y también entra el duelo de su mamá, que supongamos que al parecerse el tío tanto al papá, pues buscó arroparse con él, confundiendo el sentimiento que tiene. En ese aspecto, por ejemplo, aquí es en donde viene un aspecto que no simplemente, por ejemplo, sí, lo más común, y por eso que les puse la película, ¿qué pasa cuando ya no está papá y viene alguien a suplir la imagen del papá en los hijos? ¿Sí? Pero no es algo que de alguna otra forma, en el caso, por ejemplo, de la película, no sé si se dieron cuenta, estaba el conflicto de quién es esta persona que está intentando entrar a la casa. Estaba el conflicto de India, ¿sí? Porque ni lo esperaba, ni sabía de él, y obviamente, por ejemplo, el hecho de que una persona que nunca ha visto en su vida, de buenas a primeras, intente tener contacto con ella, ¿sí? Por eso existe toda esta extraña dinámica. De hecho, cuando India descubre a su mamá con el tío en la cocina, ella imita la acción con el chavo que la había defendido anteriormente. Uh-huh. De alguna otra forma, sí lo imita, pero acá hay un aspecto interesante. El proceso de imitación de lo que ha sucedido con India, obviamente India pues es un adolescente, pero ¿alguien se dio cuenta cómo había crecido India o cómo había sido este proceso de crianza de India? ¿Cómo lo habían crecido? ¿Alguien se dio cuenta cómo lo habían criado, cómo lo habían inculcado, cómo la habían estado educando a ella en su casa? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Cómo la trataban?
¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Alguien se dio cuenta cómo, por qué India y repitió el patrón? ¿Alguien se dio cuenta cómo había crecido India en su casa? ¿Cómo era tratada India en su casa? Pues estaba más apegada al padre, pero yo siento que repitió el patrón porque como su padre le llevaba mucho a cazar, Ujú. ella menciona que es lo que más le encantaba hacer. Y normalmente, pero ella le cazaba por intentar hacer qué. ¿Qué es lo que intentaba lograr obtener del padre? De hecho, hay una parte en la película donde la chica está hablando con su mamá y tienen esa conversación, Ujú. donde la niña se dio cuenta de que lo que ellos practicaban, o sea, la caza, no era porque le gustaba a su papá, sino porque el padre trataba de como que de contenerla o de distraerla. Y aunque la película no lo enseñe, pues yo como que saqué mis propias conclusiones. Ujú. Y puede ser que, como hemos visto, los trastornos psicopatológicos también pueden ser, ¿cómo se dice? Ay, puede pasar de generación a generación, Ujú. o sea, genético. Entonces, posiblemente, tal vez el padre o la madre no sufrieron algún trastorno o no tienen, puede ser, pero en este caso su tío sí lo tiene. Y no importa si no los propios padres, también pueden ser pues de los tíos o algún otro familiar cercano que sufra algún trastorno psicopatológico. Ujú. Puede ser que hasta la niña en su tiempo más chiquita como que había desarrollado actitudes o conductas que demuestren que puede sufrir un trastorno psicopatológico, Ujú. como que le dio una alerta al papá, o tal vez ella, no sé, podrá haber asesinado de forma inocente animalitos pequeños, hasta pájaros, o yo qué sé, Sí, y como que eso fue una alerta o señal al papá. Entonces, pues como creo yo que el papá no quería que se repitieran lo mismo que pasó con su hermano, ujú. así que buscó como la forma de distraer a su hija, porque Pero, luego cuando ya al final, o sea, te das cuenta de que como que ya había como una práctica, no sé cómo decirle, porque fácilmente, sin remordimiento, sin sentir nada, la chica pues sin pensarlo mata al policía Así es. y también sin pensarlo mata a su tío. Pero bueno, yo igual saqué mis propias conclusiones, ¿no? Y así como India no se dejaba tocar desde un principio, y lo que comenta Mirna, el hecho de que su papá buscara distraerla, yo digo que pasó algo más, probablemente en su niñez la violaron o algo así, porque el hecho de que no se dejara tocar por absolutamente nadie, a mí me hizo pensar eso, ¿no? Y de hecho cuando se va al parque con el tipo ese que se deja tocar, el tipo le dice, te dejas tocar ya después de tanto tiempo. O sea, como quien dice, en un momento llegó a dejarse tocar y ahora pues ya no. Sí, desafortunadamente en ese aspecto no sabemos, pero hay un aspecto interesante. Se dieron, acá hay un aspecto importante, que hay un aspecto muy, muy importante que la película enfocó. Es muy psicoanalítica. ¿Cuál es la parte del cuerpo de India que más se enfocó en la película? Quiero ver quién se dio cuenta. los pies. Exactamente. A nivel psicoanalítico, los pies hay muchos elementos fálicos. ¿Se dieron cuenta del tipo de calzado que tenía ella? Sí. Iguales a los de su tío. ¿Mm? Eran similares a los de su tío. Les compraron el mismo zapato desde bebés.
No Pero, desprecies. pero ella en una parte dice que en su cumpleaños ella pensaba que era su papá quien le regalaba zapatos, pero luego descubrió que era su tío quien se los mandaba. Exactamente, exactamente. Eso es lo interesante, ¿sí? ¿Sí? Y el aspecto cuando les pone el tacón el tío, ¿cómo cambia la situación? Esa escena de cuando le pone los zapatos y le regala ahora los tacones, ¿qué puede estar representando los tacones una vez ante la figura de la mamá? O sea, yo interpreté que ya es el hecho de ser mujer. O sea, como que Exactamente, antes era catalogada de que niña, 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 y ya a cierta edad, o sea, exactamente, tenía que haber un cambio. exactamente. El hecho está, y si no sé si se dieron cuenta, de que eso sucedió exactamente después de que azucenaron al muchacho. Ya el tío le dio los zapatos de tacón porque ya reconocía que ya no era una niña. Si no era, ya había pasado de ser una niña a ser una mujer. El reconocimiento de que ya había cambiado, ya había supuestamente madurado, había madurado para él. Por eso se llaman lo interesante de todo esto, de cómo se va analizando todos estos procesos. Y todo, y no necesitaban, y a veces por eso, todo lo que ustedes vieron en la película, si se dieron cuenta, hablaba, no era tan importante los diálogos, sino lo que le sucedía a nivel de el lenguaje no verbal y el lenguaje simbólico que había entre ellos como familia. Y eso es lo interesante. Por eso muchas veces ustedes, muchachos, cuando ustedes evalúen y hagan una evaluación psicológica clínica profunda, no solamente le presten atención a lo que las personas dicen, vean más allá, así como vieron en la película, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Vean qué pasa en la dinámica, en el contexto como sucedió, para que ustedes puedan ver, porque la película era muy visual y lo visual habla más allá de los diálogos. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, aunque hubo una frase y referente al análisis del lenguaje verbal, en el padre mencionó que justamente cuando estaba casando con su hija, él menciona que no le gustaba a él, pero que a veces había cosas que hacer para no hacer otras. Ujú. Y yo ahorita que mencionaron mis compañeras acerca de que quizá había como que un trastorno que por el hermano, siento que eso, para no involucrar a su hija, como que la iba, para que ella no, tal vez no generara lo mismo que el hermano en cierta ocasión hizo, le involucró en otra cosa, pues él menciona muchísimo y lo hace Eh, muy eh, bien. o ahora que lo mencionas así, puede que el papá también lo hacía, pero prefería cazar para no matar personas, ¿sabes? Quizá, pero en un principio él no se veía de esa manera. En cambio, como eran tres hermanos, ¿no? Y él estaba Sí. más apegado al chiquitito. Pero el Charlie era, pues no sé, tenía como que esa envidia, sentía celos de él y fue que mató al hermano. Pero pues de ahí el que se hizo responsable de todos esos trámites en el centro de donde lo llevaron, pues ya fue el papá de India. Es que aquí lo que me llama la atención, se dieron cuenta de que en toda la película no aparecieron los padres de Charlie. ¿Quién, por ejemplo, en ese aspecto, por ejemplo, el papá de India, se dieron cuenta que él siempre tuvo el rol de padre?
incluso desde que Sí, era muy joven. sí, yo sí me di cuenta. Nunca De hecho, aparecieron. él es el que lo saca del instituto mental y él toma como que, vamos a llamarle así, la tutela para que pueda salir. Él toma, eso es lo interesante. ¿Qué pasa cuando un joven, por ejemplo, que se veía que era pues un adolescente joven, toma ese rol, un rol que no le corresponde porque era un adolescente, el rol de padre que no le corresponde? O sea, obviamente, por ejemplo, dice, a lo mejor, y eso es lo interesante, tuvo un error con su hermano menor, con Charlie, no queriendo repetir el error. Por eso lo interesante es que se dieron cuenta que cuando estaban las escenas con su hija, siempre no la dejaba de ver, porque como veía mucho, por eso nunca le quiso dar las cartas de Charlie a India. Ahí había un simbolismo de que no quería que de alguna otra forma hubiera ese tipo de relación, pero al fin y al cabo no se pudo evitar porque al fin y al cabo pues terminó él, Charlie, matando a su hermano. Bien. Ah, y aquí es en donde viene uno de los últimos temas, y eso va muy en relación con lo que vimos también en la película. Muy bien, Aceret, háblanos de estas relaciones inadaptadas con los compañeros. Ok, relaciones inadaptadas con los compañeros. Otro importante conjunto de relaciones externas a la familia tiene lugar durante los años de la educación infantil, cuando los niños empiezan a relacionarse con compañeros, cuando se aventuran de manera independiente fuera de su familia, se enfrentan con ciertos números de situaciones complicadas e impredecibles. De ahí que las posibilidades de encontrarse con problemas y fracasos sean considerables. Por ejemplo, aquí cuando, no sé, en el kinder, ¿no? Algún niño, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que en el kinder había un niño que me mordía y yo ya no quería ir, yo ya no quería, yo decía que todos los niños hacían lo mismo, ¿no? También pasa que, no sé, por ejemplo, más adelante en la primaria, que en te pasa algo, ¿no? Se te rompe el pantalón o la falda y se burlan de ti. Son pequeños, lo llamamos pequeños problemas, pero que a algunas personas les afecta demasiado al grado de causarle ciertas inadaptaciones, ¿no? Al grado de crear un rechazo hacia esa etapa o hacia a la persona o hacia el lugar. Eh, También podría pasar de que, no sé, eres muy penoso, muy penosa y al menos a mí no me cuesta mucho el hecho de relacionarme. No suelo dar el primer paso de que yo venga y hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. Simplemente dejo que otra persona lo haga y si no lo hacen, pues simplemente quedo ahí y ya no surge más, ¿no? Y al menos para mí está bien, pero suele ser que para otras personas no. Hay quienes dirán, ay, no encajo aquí, o simplemente este lugar no es para mí, o no sé, situaciones así. ¿Cómo lo podemos relacionar esto, este aspecto, con lo que vimos en la película? ¿Cómo lo podríamos relacionar esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí me escuchan? Yo siento que sí, quizá, no sé, podría ser en que no hubo esa parte de adaptación social por parte de Charlie.
porque pues desde niño, de toda su niñez, vamos a llamarle, estuvo, quizá no sea la palabra correcta, pero prácticamente encerrado. Ujú. ¿Y con India? ¿Y con India cómo se dio este aspecto? India desde un principio mostraba que era como que un cierto tímida, pero hubo una escena en la que sacó su lápiz porque la estaban molestando, entonces no sé, supongo que esa escena no es la primera que sucedía cuando India se relacionaba con las demás personas, que simplemente la buscaban molestar. Ujú. Ok. Y se veía que ya existía cierta cosa, igual cuando estaba pintando, ella veía más allá de las cosas, igual eso es algo que no mencioné en mi reporte, se me olvidó. Ella veía más allá de las cosas, todos pintando el florero y ella pintaba el fondo del florero, o sea, interior, cosa que no era tan fácil de ver. Y el otro chavo estaba pintando la silueta de India desnuda. De cierta manera la acosaba. Ujú. Pero si se dieron cuenta que, por ejemplo, que India nunca tuvo esa capacidad de poder integrarse, pues, ni con los jóvenes de su edad, y, y, y por esa inadaptación es de que tenía tantos conflictos, ¿sí? Y también eso depende mucho por el aspecto de sus relaciones, el aspecto de su educación, de que normalmente, por ejemplo, ¿cuál era el mundo de India? Su padre. Cuando se muere su padre, como que se desestructura, porque pues, obviamente, por ejemplo, al parecer antes no le importaba, pero ahora que ya no está la figura del padre, hubo una desestructuración. No sé si notaron de que se desestructuró su personalidad o su conflicto. Si el padre no hubiera muerto, es muy posible de que Indian a lo mejor no le importara no adaptarse, porque tenía en ese aspecto pues la figura del padre. Ese tipo de situaciones son los que a veces tenemos que estar tomando en cuenta. A veces, en muchos casos, el caso de India es un caso demasiado común, más común de lo que ustedes imaginan, porque a veces vamos a encontrar jóvenes e incluso adultos que tienen demasiada dependencia a ciertas figuras parentales y que esa figura parental se vuelve el centro de la persona y por lo cual no pueden hacer su vida o realizar su vida o su nivel de desarrollo si no es en base a la persona con la cual están relacionados. ¿Eso qué significa? Vamos a encontrarnos a veces en ciertas relaciones patológicas cuando de repente, por ejemplo, no a nivel de India en el cual, por ejemplo, eh, eh, pues tenga que tener esos rasgos psicopáticos, que sí los tiene, pero vamos a encontrar, por ejemplo, en familias en las cuales familias en las cuales vamos a identificar, por ejemplo, por ejemplo, la figura, por ejemplo, de la mamá o el papá para el hijo. Y si no está el papá o no está el papá del hijo, él no puede desarrollarse, como que se establece ese aspecto de dependencia. Por ejemplo, las famosas mamitis o papitis, en los cuales, por ejemplo,
la persona, toda su dinámica o su rutina tiene que incluir, por ejemplo, yo he visto muchos de esos patrones en los cuales eso traen conflictos incluso en la edad adulta, porque de repente no pueden dejar el nido, ¿sí? No puede, ahora sí que no pueden cortar el cordón con sus figuras parentales y quieren realizar su vida adulta sin perder, por ejemplo, lo que es ese cordón umbilical, como dicen, el cordón de plata, y siguen dependiendo siempre de la figura materna. Aquí es en donde viene una situación. ¿Hasta dónde eres tú? Muchas veces, y a veces es algo que ustedes se tienen que responder. ¿Hasta dónde soy yo como persona? ¿Y hasta dónde soy yo una extensión de mi figura paterna o mi figura materna que simplemente hago lo que mi padre haría o lo que mi madre haría? ¿Alguna vez les ha pasado esto que a veces se preguntan dónde empiezo yo y dónde termina mis figuras paternas y maternas en mis decisiones? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado eso? ¿O no lo han pensado nunca? ¿Qué me Sí, dice? Bueno, eso es bueno considerarlo porque a veces, por ejemplo, muchas veces eso va a determinar mucho, por ejemplo, porque hay ciertas personas que incluso, por ejemplo, aún teniendo oportunidades de trabajo en otros lados, no deciden aceptarlas porque no quieren romper esas relaciones de convivencia y de parentesco con la figura de los padres, ¿sí? Yo he conocido familias mucho en Campeche que, por ejemplo, están los padres viviendo en una colonia y y hijos que intentan buscar casas o, o vivir dentro de la casa de los padres y hacer su vida familiar, o buscar una casa cerca de donde están los padres, como ante la sensación de que siguen viviendo junto a ellos. Eso es lo que de alguna otra forma pueden ser relaciones que a nivel pueden ser inadaptativas. ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar que haya personas que por lo cual se resistan a madurar. Hay personas que pueden envejecer y hay un aspecto muy importante que a veces ustedes tienen que identificar. Todos nosotros envejecemos, pero no todas las personas maduran, porque la madurez significa procesos de enfrentar duelos, de que enfrentar ciertas partes y poder aceptar los cambios y adaptarse a esos cambios. Hay personas que se resisten tanto a los cambios que por lo cual no pueden salirse de sus ciclos o sus burbujas de cristal de confort. Y eso a la larga genera aspectos desadaptativos, ¿sí? Eso lo vemos en este aspecto de los factores psicosociales, que incluso eso lo vemos, pues lo podemos incluso tolerar en los niños, incluso en los adolescentes, pero ya en los adultos jóvenes y en adultos ya se vuelve incluso patológico cuando la esposa no puede salir de casa de su madre, o el esposo tiene que estar todo el tiempo en casa de los padres y no puede separarse de ellos. Ahí ya hay aspectos patológicos, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo, sí o no? Sí, profe. Ok. sí.
Eso es algo que más que nada vamos a tener que ir analizando poco a poco. Bien, bueno, que hasta aquí llegaría la presentación de nuestra compañera Aceret con respecto a este tema. Vamos a empezar a ver un nuevo tema con nuestra compañera Jennifer. Profe, comentó Yosari que está fallando su internet. Y que Jennifer le sacó de la clase y creo que se está reiniciando su computadora. Ok. Ahorita vamos a iniciar con el nuevo tema. Ahorita en el siguiente link, ¿les parece? Porque ya solo quedan unos minutos. Nos vemos ahorita en el siguiente link para ver si ya funciona y ya nos podemos conectar todos, por favor. Ok, profe. Bien, vamos a esperar que se terminen de conectar los demás. Nos estamos esperando un ratito para que se conecten todos.
Bueno, mientras se conectan, entonces, ¿hay alguna duda del tema en relación con la película? Otra cosa que les haya llamado la atención, que si bien en la película pudimos ver muchas de las situaciones psicosociales que pudieron estar determinando la afectación, obviamente tenemos que estar tomando en cuenta, por ejemplo, también la figura de la madre. ¿Qué me dicen ustedes mientras se conectan los demás de la figura de la madre en relación con la hija? ¿Cómo pudieran decir que era el tipo de relación que establecía la madre con India? ¿Alguien me puede comentar mientras se conectan los demás? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Preguntaba que me pudieran hablar, porque hablamos de Charlie, hablamos del padre, hablamos de India, pero ¿qué pasaba con la figura de la madre? ¿Alguien me puede comentar qué observamos con la figura de la madre? Mientras esperamos ver si se puede conectar Jennifer. ¿Qué me pueden decir de la figura de la madre? ¿Cómo era la figura de la madre? ¿Qué pasaba con ella? Dice nuestro compañero Misael, dice acá en sus comentarios, dice, siento que en ocasiones ambas pasaban desapercibidas una de la otra a pesar de vivir en la misma casa e incluso no tenían muy buena comunicación. La pregunta, Misael, sería, ¿tenían esa relación de madre e hija que nosotros pudiéramos esperar? Ese es el problema que a veces tenemos que estar resolviendo. Porque muchas veces, por ejemplo, el hecho de que parecía, obviamente, por ejemplo, de pasar desapercibidos una de la otra, ¿qué representa? ¿Cuál sería en este aspecto, por parte de la madre, el estilo de crianza que tenía la madre sobre India? ¿Cuál era? ¿Cuál era el estilo de crianza que tenía sobre India? ¿Cuál era? ¿Alguien me puede decir? Si se acuerdan de lo que estuvimos viendo pues con nuestra compañera Seret en su presentación. Alguien, a ver que me comente, ¿cuál creen que era el tipo de estilo de crianza que tuvo India por parte de la madre, específicamente de la madre, porque pues es la figura que más nosotros conocemos y que pudimos ver durante toda la película? ¿Qué estilo de crianza tenía o pudo haber llegado a tener? Quizá el de una madre ausente. Ok, una crianza. Era una madre ausente, muy bien. Ok, sí, sí. Pero específicamente, ¿sí se acuerdan de los estilos de crianza que vimos? Sí, efectivamente, había como una negligencia, negligente y desatendida por las faltas de afecto. Sí, porque lo interesante de esto es
¿consideran de que este papel negligente o desatendido o prácticamente ausente de la madre, es posible que haya generado parte también del cuadro de comportamiento anormal de India? ¿Ustedes qué piensan o qué opinan con respecto a eso? ¿Qué opinan con respecto a eso? ¿Consideran que de alguna otra forma pudo haber afectado y en qué pudo haber afectado eso? A ver, quiero escuchar opiniones. Sí afecta, yo siento que afecta el de relacionarse con las demás personas, en este caso con sus compañeros de la misma edad. Ujú. Ok. Pero específicamente, ¿por qué creen que les afectó? Y más, y más en relación con la edad que tenía. ¿Por qué es tan importante el vínculo madre-hija? Por ejemplo, analicen ustedes el proceso de desarrollo del vínculo de madre-hija, que a veces se forma. ¿Por qué si no se da el proceso de vínculo de madre-hija, qué es lo que puede producir en una persona? Específicamente con respecto al género, ¿qué sucede cuando, imagínense que, por ejemplo, en una casa, una niña o una muchacha no ha tenido el proceso de crianza o desarrollo por parte afectivo, de atención y de crianza por parte de la madre? ¿Qué, qué tipo de conflictos puede estar generando? A ver, coméntenme. Conflictos puede generar cuando la madre no ejerce su rol o lo ejerce de forma inadecuada. A ver, coméntenme, muchachos. A ver, muchachos, también coméntenme. ¿Qué pasa con eso? Misael nos comenta, dice, todo afecto en su desarrollo, ya que ella no tuvo esas herramientas para socializar y demostrar afecto, dice. Por eso creció como una persona fría y cohibida. Ujú. Desarrollo dificultades socioafectivas con los demás. Desarrolló dificultades socioafectivas con los demás y con su propia familia. Acá, efectivamente, acá hay un aspecto importante. Cuando la figura de la madre no ejerce un papel importante en el desarrollo, porque la mayoría de las veces, por ejemplo, en la película hablaba de que normalmente la relación que tenía India a nivel parental solamente la tenía con su padre, pero no tenía la conformación acerca de cómo comportarse como mujer por parte de la madre, ¿sí? Y ahí es donde viene un conflicto, como efectivamente como lo que vimos en la película, dice. No tenía herramientas para socializar y saber cómo socializar en relación con su propio género. Por eso es que normalmente, por ejemplo, veíamos que siempre estaba como cohibida. ¿Por qué? Porque el hecho de poder relacionarse, no, por ejemplo, nunca vimos, por ejemplo, tampoco de que India tuviera amigas. ¿Alguien se dio cuenta que no, de que en ningún momento en el instituto nunca tuvo amigas?
o que andara con un grupo de amistades femeninas? ¿No les pareció llamativo ese aspecto? Y que siempre estaba como aislada. Eso conlleva el análisis de lo que les estoy comentando, de que muchas veces cuando una persona, como en el caso del personaje principal, no tienes una figura que te ayude a conformar cómo socializar, no solamente con los del género opuesto, sino con los de tu propio género, estableces ciertos patrones en los cuales produce ostracismo. ¿Qué significa ostracismo? Significa que la persona se cierra, se aísla y de alguna otra forma ese es un aspecto importante que a veces en ciertas psicopatías se pueden observar en algunas personas. Muchas veces vamos a encontrar que algunos psicópatas pueden simular, algunos tipos de psicópatas pueden simular adaptarse socialmente, pero vamos a encontrar otro tipo de psicópatas que normalmente están muy cómodos no estando en contacto con las demás personas, no les genera interés. Y acá lo interesante acá es que podamos analizar, y espero que lo vayan a poder analizar en ese aspecto, y eso lo espero ver en su trabajo, de que mucho de lo que vimos nosotros en la película habla de todos los aspectos que pudieron haberse dado porque la muchacha, en ese aspecto, India, no estableció roles de desarrollo o roles de crecimiento adecuados en base a su nivel de desarrollo. Por eso es importante que ustedes estén tomando en cuenta que todas las figuras y los roles paternos y maternos son importantes para el desarrollo del crecimiento de las personas. Muchas veces, por ejemplo, a veces nos decimos, ¿por qué yo no me puedo relacionar? ¿O por qué ciertas personas no se pueden relacionar de forma normal, entre comillas, con otras? A veces pueden establecer por el aspecto del estilo de crianza y los roles que no fueron establecidos de forma adecuada y funcional. Eso significa, como lo vimos en el caso de India, en ese aspecto, por ejemplo, la madre prácticamente no supo, o al fin y al cabo, creo que de algún momento solamente, y si se dieron cuenta, ella se dio cuenta que estaba a punto de perder a su hija ya cuando ya había generado una especie de alianza patológica con Charlie. Pero eso es porque no había establecido esa relación con ella. Estaba más ensimismada con lo que ella necesitaba. Y a veces eso lo podemos encontrar en algunas madres que a veces están más enfocadas en lo que ellas necesitan más que en satisfacer las necesidades o asumir las adecuaciones o asumir los roles que le tocan asumir en su propio rol. Por ejemplo, en el caso de la madre de India, intentó ser la madre de India en los pocos segundos o en los pocos minutos de la película, pero no lo estableció en todo el nivel de crecimiento de India. Era esa madre ausente, esa madre que estaba de alguna otra forma desajenada del estilo de crianza y todo se lo dejó al padre. Pero por eso es importante a veces que analicemos que a veces el proceso de la identidad
la identidad de género y la identidad social que nosotros podemos conformar está en base a que ambas figuras de los roles maternos y paternos cumplan con sus funciones que nos ayuden a poder conformar el propia identidad del yo. Si se dan cuenta, en el inicio y al final de la película, se terminó de desestructurar por completo, pues obviamente la personalidad de India y llegó a asumir que la personalidad que ella tenía simplemente era la de como de un cazador o un depredador. Ahí es cuando llegó a lo que tanto el padre quiso evitar. Y que obviamente, por ejemplo, solamente el tío fue el catalizador para que se volviera una asesina, despiadada y sin alma, porque si se dan cuenta, efectivamente, el inicio y el final de la película se unen para explicar de que prácticamente es la aceptación de India de que era una asesina y que esa era su identidad. Y ese fue el resultado de las relaciones perversas o las relaciones mal estructuradas que conllevaron a lo que ella fue. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto al análisis y al tema? Porque creo que no se pudo contactar nuestra compañera Jennifer con nosotros. No, profe, de mi parte ninguna. Ok, bueno, espero que les haya ayudado la película a poder entender todos estos aspectos y lo que debemos de estar analizando. La siguiente clase vamos a estar analizando ya el tema de lo que son los elementos que debemos de valorar en un proceso de evaluación clínica. Y eso lo vamos a ver ya en la clase presencial con nuestra compañera Jennifer. ¿Sí? Bueno, ya son las 10 de la mañana aquí en mi casa. Espero que tengan un buen día y continuamos viendo el nuevo tema la próxima clase. Y abrimos con ese nuevo capítulo que es el proceso de evaluación clínica y los elementos que vamos a estar viendo. Bueno, por mi parte sería todo, muchachos, por esta clase del día de hoy. Bueno, Gracias, maestro. Hasta luego. ok, hasta luego, que tengan un muy buen Nos día. vemos, maestra. Hasta luego.